Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, viernes 5 de septiembre y el día viene tranquilo en lo meteorológico, con enfado y resignación en las estaciones de tren de Madrid por el fallo informático de ayer que produjo, pues de nuevo, otra vez, retrasos, pero amanece muy revuelto en el Tribunal Supremo. Hoy se espera marejada. Veremos mucha toga, mucho collar, mucha solemnidad y escucharemos muy atentamente el discurso de apertura del fiscal general del Estado, el primer fiscal imputado de la historia de España. En Estados Unidos las miradas se centran en la Reserva Federal de Estados Unidos por dos motivos. Uno, porque está cada vez más claro que habrá bajada de tipos de interés el 17 de septiembre. Y dos, porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, inicia la ronda, el casting para elegir quién será el sucesor de Powell al frente del banco central más importante del mundo. Aspirantes. El ramillete de candidatos comenzó siendo amplio, pero a día de hoy ha quedado reducido a unos pocos nombres. Lo cuenta Ignacio Baqueano, Country Manager del Eversafe en Iberia. Pues es difícil aventurarlo, pero sí que cada vez los candidatos se han ido acortando más y ahora mismo son Kevin Hassett, Kevin Warsh y Christopher Waller. El propio Scott Bessent se ha autodescartado, aunque las estadísticas o las probabilidades siguen apostando por él en torno a un 25%. No creo que Trump nombre a Scott Bessent, ya que es su secretario del Tesoro y está muy bien en ese puesto, pero esos tres candidatos que te he dicho son los que tienen más opciones. Hay un aliado de Donald Trump dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es Stephen Miran, asesor económico de la Casa Blanca. Recientemente ha sido elegido por Trump para ocupar un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed, en la audiencia ante el Comité Bancario del Senado que examina su nominación. Miran se ha comprometido a mantener la independencia, pero ha dejado claro que Trump puede emitir opiniones sobre los tipos de interés. Mis opiniones y decisiones se basarán en mi análisis de la macroeconomía y en lo que sea mejor para su gestión a largo plazo. El Comité Federal de Mercado Abierto es un grupo independiente con una tarea monumental y tengo la intención de preservar esa independencia y servir al pueblo estadounidense lo mejor que pueda. La proximidad de Miran con el presidente hace sospechar a algunos que el político quiere tener un aliado dentro del Banco Central que abogue por su postura. Trump ha pedido en reiteradas ocasiones a Jerome Powell que baje los tipos de interés e incluso intentó despedir a Lisa Cook, lo que evidencia que ya está intentando desde hace mucho tiempo, lo está haciendo, interferir en la Fed. Si el Senado, dominado por los republicanos, confirma rápidamente a Miran, este podría asumir su nuevo rol a tiempo de participar en la reunión del día 17. En dicha reunión planea abogar por una reducción de tipos junto a Michelle Bowman, vicepresidenta del área de supervisión, y junto a Christopher Waller. El mandato de Powell no finaliza hasta el próximo mes de mayo, pero el mercado desde hace ya tiempo ha comenzado a ver a Powell como un presidente en funciones, algo que daña la credibilidad y también la autonomía de la entidad. Mercados que miran a la Reserva Federal, al dato hoy de empleo en Estados Unidos y también al BBVA. Sí, de nuevo a esa OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA sobre Banco Sabadell. La entidad que preside Carlos Torres podría comprar, Ángeles Lozano, solo una parte del banco catalán. Efectivamente, nuevo giro de guión en el pulso entre ambas entidades. Y esto después de que la SEC, el regulador de la Bolsa de Estados Unidos, haya autorizado a rebajar el umbral de éxito de esa OPA hostil. Ahora, en lugar del 50%, el BBVA podría seguir adelante con la operación si al menos logra adquirir el 30% de los derechos de voto del banco catalán. Además, la SEC autoriza al BBVA a ajustar a la baja el precio de la OPA en el caso de que Sabadell abone los dividendos
dividendos durante el periodo de aceptación. ¿Y por qué es importante ese 30%? Pues porque la ley española obliga a lanzar una OPA si alguien supera ese porcentaje, aunque no llegue a tener el 50%. Con esta decisión del regulador estadounidense, BBVA ya no necesita tener la mitad del Sabadell, le bastaría con ese porcentaje del 30% para avanzar en la compra. La autorización de la SEC llega en un momento en el que las acciones del Sabadell cotizan cerca de un 10% por encima de la oferta de BBVA. Esa prima negativa vuelve al 15% y mantiene la presión para que se produzca una mejora en el precio. Y todo esto ocurre mientras ambas entidades están a la espera de la aprobación del folleto de la OPA por parte de la CNMV. Los mercados se preparan para el informe de paro en Estados Unidos cuando apenas quedan 2 semanas para esa cita con la Reserva Federal. Repuntan las expectativas de recortes y en el mercado de bonos se relaja la presión en los largos plazos. El dólar cae y el oro vuela. Eva Villanueva, adelante. Pues sí, un oro que está a punto, de hecho, de anotarse la mejor semana en 3 meses y cerca del máximo que marcaba el miércoles. Con todo esto vemos un mercado que llega de una resaca, de un máximo histórico de nuevo en el S&P 500 tras el repunte de las expectativas de rebajas de tipos en la previa de ese dato, como decías, de informe de nóminas no agrícolas, dato que va a consolidar las opiniones de los miembros de la FED y determinará la trayectoria a corto de los tipos. Los datos más débiles de lo esperado esta semana refuerzan las apuestas de recortes, esa herramienta FedWatch por encima del 99% de cara a la cita del 17 de septiembre y en el mercado de bonos, como decía, se extiende la relajación que ya empezábamos a ver en la jornada de ayer. El Treasury a 10 años cae al nivel de menor desde el 1 de mayo, lo tenemos en el 4,15-7%, el 30 años que ha llegado a tocar el 5%, se sitúa en el 4,84% y si miramos a lo que está por venir, los futuros en Europa y en Estados Unidos apuntan avances para este cierre de semana, teniendo en Asia el gran protagonismo con Tokio, donde sin lugar a dudas los inversores siguen pendientes de lo que son las negociaciones comerciales y Trump ha firmado el acuerdo alcanzado en julio con esa rebaja de los gravámenes al 15% y que afecta a los autos. Todo esto, como decimos, en un escenario donde hay que ver el sentimiento del mercado y donde, sin lugar a dudas, Ricardo Tomás, asesor de multigestión Basalto USA, apunta a lo que está por venir. Creo que hay cierta tranquilidad en el mercado, ya que Trump lleva unas semanas pues también relativamente tranquilo, ¿no? Sí. Es cierto que se habla del déficit fiscal de Estados Unidos, de la batalla que tiene con la FED, pero nada parecido a lo que vivimos en los primeros meses del año, ¿no? Así que de momento, si todo sigue así, es posible que sigamos viviendo en esa tranquilidad unos días más. Luego vendrá la decisión de la FED y el vencimiento de la tercera semana que hemos comentado, y ahí es donde creo que nos vamos a jugar el resultado del mes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero aunque llegara algún recorte en las cotizaciones, soy positivo para lo que queda de año. Y en este marco miramos al mercado de divisas, el dólar cae, como decías, y frente al yen, que la moneda nipona se revaloriza, la tenemos en 148,17, mientras el dólar cede y tenemos a ese euro dólar a esta hora fortaleciendo la divisa comunitaria en 1,1674 unidades. Y ojo, porque hoy vamos a tener datos de crecimiento del PIB de la Unión Europea y va a ser también otro de los grandes puntos de atención. En las commodities, el Brent retrocede 66,84 dólares, el West Texas 63,28 dólares, pendientes este fin de semana de qué decide la OPEP Plus y, por supuesto, el mercado y sobre todo aquí en el viejo continente, pendientes de Francia, moción de confianza de Bayrou el lunes y una semana en la que va a tener revisiones de calificación de su deuda soberana. El bono a 10 años francés está en el 3,48% y el 30 años en Francia se coloca en el 4,40%. En Estados Unidos el 30 años se relaja un 4,84% cuando esta semana llegó al 5% y vemos que el 10 años en Francia se coloca en el 3,48%. El 30 años allí en Francia también disparado al 4,40%. Está la renta fija, están las bolsas, está el euro también pendiente de Francia.
El lunes François Bayrou se somete a la moción de confianza y de momento Rubén Gil no tiene los apoyos para sacarla adelante. Por lo que es cada vez más probable que el gobierno francés caiga. El último en decirle que no al primer ministro de Francia ha sido el Partido Socialista. Su líder, Olivier Fauré, asegura que la decisión de tumbar el Ejecutivo galo es irrevocable. Creo que la misa ya está dicha, él lo sabe, nuestra decisión es irrevocable y por lo tanto la realidad es que el lunes votaremos en contra de la confianza, porque la confianza se rompió hace mucho tiempo y el proyecto de presupuesto que presentó a los franceses y a las francesas es un presupuesto muy injusto. Que le projet de budget qu'il a présenté aux Françaises et aux Français est un budget non seulement très injuste. El líder de los socialistas pide que se forme un gobierno de izquierda en Francia, mientras que la extrema derecha también va a votar en contra de Bayrou y espera una disolución de la Asamblea Nacional. Así que Francia, de momento, sin presupuestos y posiblemente sin gobierno a partir del lunes. Cuentas que sí que tienen caminada ya Alemania, después de que el comité presupuestario del país haya dado luz verde, según Reuters, al nuevo presupuesto, con inversiones récord para reactivar la economía y un fuerte compromiso con el gasto en defensa, y que se va a someter ese presupuesto a votación parlamentaria en la segunda quincena de este mes de septiembre. Banco Santander patrocina este espacio. Es viernes 5 de septiembre, el día nos deja más noticias. Donald Trump asegura que se reunirá con Vladimir Putin en un futuro próximo. Hugo Alonso. En un encuentro en la Casa Blanca con varios líderes tecnológicos, entre los que se encontraba el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, el mandatario estadounidense asegura que están manteniendo un diálogo muy positivo. Lo estaré, sí, lo estaré. Estamos teniendo un diálogo muy bueno. He resuelto 7 guerras. Trump ha mantenido conversaciones políticas con líderes europeos y con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y confiesa que esperaba que el conflicto fuera más fácil de resolver. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que las conversaciones con Trump se pueden organizar muy rápidamente si es necesario, aunque rechaza las medidas de seguridad europeas para Ucrania. El jueves, más de 20 países europeos se comprometieron en la cumbre de París a unirse a una fuerza de reafirmación si se llega a un acuerdo para la paz. Así lo confirmaba el presidente francés Emmanuel Macron. Este viernes tiene lugar el acto de inauguración del año judicial con la presencia del fiscal general del Estado y la ausencia de Núñez Feijóo. El evento contará con la presencia de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, quien está a la espera de ser juzgado por un supuesto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Comunidad de Madrid. La ceremonia, que tendrá lugar a las 12 de la mañana en el Tribunal Supremo, estará presidida por el rey Felipe VI y contará con la ausencia por primera vez del líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo acusa al gobierno de someter al rey a la tensión institucional de compartir acto con el procesado García Ortiz. Entiendo que mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral, es decir, si le sientan o no en el banquillo. Eso es una anomalía jurídica que no podemos aceptar. Un Feijóo que se une a las críticas de Ryanair y exige al gobierno frenar la subida de las tasas de AENA. El PP propone alcanzar un gran acuerdo con todas las aerolíneas y elaborar un plan de bonificaciones efectivo, mientras sigue la tensión entre la aerolínea y el gobierno. Ryanair, que va a recortar 1 millón de plazas en España por esa subida de las tasas, pide al presidente de AENA que rebaje la tensión y se tranquilice, y este acusa a la compañía de mentir y de tener malas intenciones. Hay posibilidad de arreglarlo en el sentido de que el vacío que deja Ryanair solo en algunos aeropuertos regionales lo va a ocupar con el paso de los meses otras aerolíneas. Por ejemplo, Vueling, la famosa ruta Valladolid-Barcelona, digo famosa porque es la ciudad de nacimiento de Óscar Puente y la supresión de esa ruta tuvo una clara intencionalidad política. Vueling opera ya o va a operar esa ruta que dejó Ryanair.
Y en la agenda del día, pendientes hoy del precio de la vivienda aquí en España. A las 9 de la mañana, el INE va a publicar la evolución del precio de la vivienda durante el segundo trimestre del año, tras encarecerse un 12% en el primero, su mayor subida en 18 años. Además, los ministros de Energía de la Unión Europea celebran este viernes un consejo informal centrado en el futuro de la arquitectura energética de Europa, en la ampliación de las tecnologías limpias y en la expansión de la infraestructura energética. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne en Barcelona con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y con empresarios españoles e italianos. Y Noruega se prepara ya para las elecciones del próximo domingo, en las que el bloque de izquierda parte con ligera ventaja en los sondeos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Cada vez es más importante que los ciudadanos puedan gozar de una comunicación segura, rápida y eficaz. Y para lograrlo, herramientas como la ciberprotección Red Móvil de Orange son esenciales. Protegen la navegación desde dispositivos móviles, iOS y Android, bloqueando dominios catalogados como maliciosos. Y también, cada vez es más importante que las instituciones ofrezcan servicios protegidos y seguros. Y es por eso que más de 500.000 de personas, empresas y administraciones públicas confían en Orange, como la Comunidad de Madrid, que ofrece cada día un servicio público más seguro y eficiente a más de 7 millones de madrileños en servicios de emergencia, hospitales, juzgados, porque para gestionar una institución de esas dimensiones necesitas la última tecnología. Y gracias a Orange cuentas con soluciones de ciberseguridad avanzadas que garantizan tus capacidades frente a cualquier posible amenaza. Casi nada.
Y si pueden ofrecer eso a la Comunidad de Madrid, imaginad las soluciones que pueden facilitar a las pymes y emprendedores de nuestro país. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, menuda mesa que tengo hoy, ¿eh? Si es que... No me puedo quejar, si es que estoy en la gloria. Aquí como una reina. Manuel Romera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ey, qué bien, ¿eh? Terminar así la semana. Oye, qué maravilla, sobre todo para mí. Sí, bueno. Me encanta, ya me ha ganado. Esto es estrategia y esto es puro marketing. José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y bien hallado. Ah, bien hallado. Oye, tú, entre tren y avión, a partir de ahora, pues mira, ¿qué vas a elegir? Mira, acabo de aterrizar hace 48 horas en avión, no me quejaba y bueno, ahora ya no sé, ¿eh? Yo creo que al final voy a volver al coche, que a mí me gustaba mucho hacer kilómetros. Con una gasolina es que te controlada, tienes que acostumbrar a los fallos. Vamos, es que los fallos es parte de la vida. Y es que tampoco hay que dramatizar. Pero es que ya son de tal volumen que te digan que 4 días igual no vas a poder coger el AVE. Es un problema. Claro, tal volumen para ti, pero para el ministro no es para tanto. Estamos dramatizando. Ismael García Santos, ¿qué tal? Buenos días, Susana, ¿qué tal? Yo cogeré la bici, todo claro. Bueno, esto nos lo cuentan, o sea, yo siempre he tenido la idea de que el AVE era puntual, que la Renfe era puntual, que uno cogía el tren y era mucho más seguro el llegar a tiempo, pero eso ya es cosa del pasado. No, estábamos seguros de que el AVE era indestructible, igual que nuestro sistema eléctrico, pero bueno, ya hemos visto que todo tiene fallo. Han venido a recordarnos que todo se puede estropear. Bueno, y sobre todo las explicaciones del ministro, ¿no? A ver, esto era un problema. Hay 2 factores. Primero, la no renovación de los equipos y segundo, el mantenimiento. Estos señores llevan 7 años. Pero ahora ha dicho que se están renovando los equipos informáticos y que es normal que fallen al principio. Que luego hay un momento valle donde todo funciona bien y luego hay otro momento donde se vuelven a estropear. Vamos a ver, que se lo digan al conjunto de las empresas privadas españolas. ¿Cuántas veces las empresas privadas españolas tienen problemas informáticos y qué coste tiene? Claro. En el sector público parece que no, pero ¿y en las privadas? No ocurre esto. Pero claro, vamos a ver, yo creo que hay un caos absoluto, sobre todo de planificación en este gobierno, y a partir de ahí pues tenemos un gravísimo problema, que es lo que está ocurriendo. Oye, hay otros muchos más temas sobre la mesa, como quién va a ocupar el puesto de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay un ramillete de candidatos y bueno, ya ha empezado el casting para elegir al futuro gobernador del banco más importante del mundo, el Banco Central. Pero otro de los puntos de interés nos lleva directamente a Francia. El lunes, Bayrou se somete a la moción de confianza y de momento no tiene apoyos para sacarla adelante. Quiero que escuchéis al líder del Partido Socialista, a Olivier Faure, que ha dicho que está claro que su objetivo es tumbar al Ejecutivo. Creo que la misa ya está dicha, él lo sabe, nuestra decisión es irrevocable y por lo tanto la realidad es que el lunes votaremos en contra de la confianza, porque la confianza se rompió hace mucho tiempo y el proyecto de presupuesto que presentó a los franceses y a las francesas es un presupuesto muy injusto. Que le projet de budget qu'il a présenté aux Françaises et aux Français est un budget non seulement très injuste. Me acompaña Pablo Del Amo, que es investigador de política exterior en el Real Instituto Elcano. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Va a caer el gobierno actual y todo por culpa de esos presupuestos que no consiguen esos apoyos. ¿Cómo ves la situación a día de hoy y qué esperas que ocurra el próximo día 8? Bueno, la situación actual de Francia es de un bloqueo parlamentario, porque la realidad es que el sistema de la Quinta República no está pensado para que haya 3 bloques en la Asamblea Nacional. Los 3 bloques son izquierda, el centro-derecha, centro-macronista y luego la derecha radical, ¿no? El del partido de Le Pen y aliados.
los tres bloques en la realidad se bloquean mutuamente y por tanto es imposible que haya gobiernos que den estabilidad al país. Y lo que tenemos ahora mismo es pues gobiernos efímeros que duran meses y con incapacidad de sacar presupuestos porque digamos que los ajustes fiscales debido al déficit que hay pues son muy, muy duros y los partidos de la oposición pues no quieren que se produzcan dichos presupuestos. Lo que va a pasar el lunes pues con el 90% de seguridad es que el primer ministro Bayrou va a caer y la duda está en qué va a hacer Macron, si disolver la Asamblea o nombrar a otro primer ministro. Pero según me dices, el sistema lo que propicia es que el próximo primer ministro vuelva a durar un suspiro. Claro, es que, quiero decir, Macron puede tener la elección ahora mismo de nombrar otro primer ministro que venga del campo presidencial, por así decirlo, ¿no? Del bloque central que he explicado antes. La cuestión es que tendrá que amarrar la confianza de los otros, o no de los otros dos bloques al completo, pero por lo menos del Partido Socialista, como hizo Bayrou en su momento, o de la derecha radical de Le Pen, como también hizo en su momento. El problema es que la confianza, por lo que parece, dura bastante poco, unos meses. Es que nos podemos encontrar nuevamente con un nuevo gobierno, efectivamente, que dure otros pocos meses. Es que es una situación de inestabilidad bastante crónica que tiene el sistema ahora mismo de la República Francesa. La siguiente pieza en caer sería Macron, del Elíseo. ¿Ahí qué pasaría? O sea, ¿esto qué probabilidades le das? Yo de momento pocas porque no veo a Macron dimitiendo. Porque yo lo más probable ahora mismo es que sea por una dimisión del presidente. Porque para que el presidente, digamos, sufra una moción de censura o tenga que dimitir no por su propia voluntad, se necesita una mayoría en la Asamblea Nacional que tampoco hay. Y luego también en el Senado, que es un proceso laborioso y que tampoco nunca ha ocurrido. El precedente es la dimisión de Charles de Gaulle en su momento. Estamos hablando de hace décadas. Por tanto, yo no lo veo porque hay que recordar que Macron no se puede presentar a 2027 a las elecciones presidenciales porque hay un límite de 2 mandatos seguidos en el sistema presidencial francés. Por tanto, yo le veo aguantando, sinceramente. Lo que pasa es que cada vez hay más voces, tanto de los republicanos, es decir, la derecha conservadora, como por supuesto la izquierda, que están diciendo que igual el problema no es que haya el primer ministro de turno, sino el problema es él. Y eso quiere decir que a lo mejor puede haber más presiones según vaya pasando el tiempo para que dimita. Aún así, por lo que me dices, Francia se tiene que acostumbrar hasta que dimita Macron o hasta que cambie el sistema a estar en la inestabilidad permanente, en los gobiernos totalmente cogidos con pinzas frágiles. Es que yo no veo, vamos, una salida, porque la otra opción es una disolución de la Asamblea y convocar nuevas elecciones a la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que ya se hizo el año pasado y ha producido el resultado que ha producido, que es el del bloque actual. Y no veo que los resultados vayan a ser, digamos, muy diferentes a los del año pasado. Creo que van a seguir habiendo 3 bloques que se van a ir bloqueando. Las encuestas lo que dicen es que en caso de que haya una disolución y unas elecciones a la Asamblea, quien vaya a ganar sea la derecha radical, pero no va a tener mayoría absoluta. Y la cuestión es que, como digo, los partidos franceses o el sistema francés no está pensado para que haya compromisos parlamentarios. Y, por tanto, es bastante probable que vuelva a haber bloqueo, aunque sea un primer ministro que venga de la derecha radical. El detonante de todo esto ha sido los presupuestos, el recorte superior a los 40.000 millones de euros en esas cuentas y también la puntilla, estos 2 días festivos menos para los franceses. Sí, bueno, lo de los 2 días festivos, pues os podéis imaginar que no ha sentado nada bien, ni siquiera los propios aliados del primer ministro, que incluso han instado, en este caso los republicanos, que es la derecha conservadora francesa, a decir al primer ministro que, bueno, podemos hacer un ajuste, pero por lo menos los 2 días de festivos no los quites. Dice que hasta sus propios aliados han levantado la ceja, ¿no?, con estos presupuestos, pero sí, evidentemente el ajuste fiscal es muy fuerte. Estamos hablando de 43.000 millones en presupuestos del 2026. Todo en un contexto de, como digo, de una opinión pública que no quiere al primer ministro actual, que tampoco quiere a Emmanuel Macron, con un contexto social contestatario en Francia, que se ha organizado en este verano, gracias a las redes sociales y otras cuestiones, un parón de sindicatos, de huelgas para el 10 de septiembre, es decir, 2 días después de la moción de censura.
Por tanto, la situación ahora mismo en Francia es bastante complicada. Muy bien. Pues Pablo Del Amo, investigador de política exterior en el Real Instituto Elcano. Gracias por ese análisis. Que tengas buen día. Un placer. Igualmente. Gracias, Pablo. Romera. Bueno, yo creo que al final, si algo es peligroso, es a qué primer ministro va a poner Macron. Macron no se va a ir, ni con agua hirviendo, para mi manera de ver, pero si ese primer ministro de verdad es la izquierda ha dicho de manera literal y clara que va a incrementar impuestos, ¿no? Y ese incremento de impuestos para un país que tiene un déficit público más del doble de lo permitido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una deuda pública que a nivel relativo ya supera la de España, un bono a 30 años pagando un 4,4%. Me parece una pasada, o sea, para cualquiera que lo entienda, ¿no? Es decir, con tipos de interés ostensiblemente muchísimo más bajos, pagar a 30 años un 4,4%, pues es una subida espectacular. Además, me parece que hace un par de días lleva a estar en el 4,6%, ¿no? Entonces, me parece que Francia tiene un problema de cuentas públicas importantísimo, que si la izquierda entra, todavía el problema de cuentas públicas va a ser mayor. A mí también me da mucho miedo, no el planteamiento de que en 2017 se vaya Macron, porque por conducto reglamentario le toca irse, ¿no? Sino verdaderamente cuál es el planteamiento de política económica de Francia. Es decir, cuál es el planteamiento de ese formato de derechos en todos los aspectos, sin evaluar muchas obligaciones, ¿no? Y eso me da mucho miedo. Francia no deja de ser el segundo país más importante de la Unión Europea. Sí, oímos hace unos días también las palabras del canciller alemán, que el estado del bienestar no es sostenible, y Francia es el ejemplo más pragmático posible que se pueda ver, ¿no? El estado de bienestar francés no es sostenible bajo ningún concepto. El problema es quién pone finalmente eso encima de la mesa. La estructura, además, política francesa es tremendamente compleja. Yo, viendo los sondeos que había, sabéis que es un sistema de doble vuelta en todo momento y que cambia completamente el resultado dependiendo de cuáles son los dos finales que concluyen. Prácticamente no hay movimiento, sube algo la derecha radical, pero no lo suficiente, y tampoco sería lo más beneficioso ni siquiera para la Unión Europea una posible victoria del bloque más extremista de la derecha. Entonces, la situación francesa es que además en este momento está liderando Europa. Y es que esto es otra cuestión muy importante. Hay un acuerdo muy, muy determinante que Macron impulsó ayer, que fue la aportación de tropas a Ucrania. Eso es una decisión personal de Macron que es importantísima y que deberíamos analizar en algún momento. Y es que no hay otro líder europeo ahora mismo que capitalice en Europa la posición europea. Entonces, encima, Europa se quedaría totalmente huérfana de líderes. No creo que Sánchez sea el sustituto de Macron en la Unión Europea. No. Lo que hemos hablado ahí, la elevación del precio del bono, además, le va a generar un servicio de deuda a Francia insostenible, como es insostenible todo el sistema de cuentas. Y yo aquí lo que veo es un subyacente. Si nos damos cuenta un poco, no solo pasa en Francia, pasa en España, pasa en Italia. Es decir, el sistema, ya no es que esté en riesgo el sistema de estado de bienestar, lo que está en riesgo es nuestra propia forma de vida, porque nosotros mismos lo estamos soliviantando y desde fuera se ve. Hace poco hemos visto cómo hay otros países que se gobiernan de una manera muy, muy sólida, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Rusia, China, India, y nosotros aquí lo que hacemos son discusiones bizantinas, una y otra. Nos estamos matando con discusiones internas entre nosotros de carácter ideológico y de carácter global, que no nos llevan a ningún sitio, y lo que va a ser que nuestro sistema se va a cercenar completamente, ya no solamente por el tema económico, sino por el tema moral, social y demás. Eso lo veo clarísimo. No, pero las grandes crisis de Occidente han venido por cuestiones económicas. No olvidemos el siglo XX, las consecuencias de la tremenda crisis económica que sufrió Alemania y cómo desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuidado con los temas económicos, y no olvidemos también que la caída de la URSS se produce por una crisis económica muy profunda del propio sistema económico. Entonces, cuidado con las crisis económicas que pueden terminar derrumbando precisamente los sistemas políticos existentes. Sí, pero la crisis económica de Alemania se produjo por
las condiciones que le obligaban a pagar tras la Primera Guerra Mundial. O sea, no fue una crisis de que es que estamos funcionando mal. No, es que le obligan a pagar un servicio de compensación de pagos que hace que Alemania entre en un sistema de pobreza absoluto, y por eso emergen figuras como la de Hitler, que con decir 4 cosas y tal, hace que la gente vaya detrás. Entonces, lo que sí que hay detrás es efectivamente, no hay que menospreciar las crisis económicas, pero es que están provocadas por el comportamiento que tenemos interno. Es decir, estos comportamientos, como estamos hablando, las izquierdas elevando impuestos cuando lo que prometen es trabajar para las clases más desfavorecidas, no tiene mucho sentido, porque elevar impuestos lo que haces es conseguir que todo el mundo acabe en los sitios más desfavorecidos y necesitando mucho dinero para mantener un sistema que no es sostenible precisamente por este tipo de políticas. Si enfrente tenemos partidos de derechas o de extrema derecha que no tienen una mínima colaboración, pero igual que los de izquierdas, entre ellos, es como si nos estuviéramos pegando entre nosotros. De ahí viene la discusión bizantina, ¿no? Digamos que estamos yendo contra nosotros mismos, somos como un cáncer para nosotros mismos, como sociedad, y de ahí se derivan las políticas, o sea, las crisis económicas. Y ya está, estamos donde estamos. Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta, OPA BBVA sobre Sabadell. Parece que el BBVA estaría contemplando comprar solo el 30% del Sabadell en la oferta pública de adquisición de acciones. Oye, ¿esto cómo lo interpretáis? ¿Cómo lo digerís? No sé, a mí me da la sensación de que, no sé, se está rindiendo. Después de esta batalla de, no sé, llevamos 16 meses o algo así, ahora se rinde y da paso atrás. Tan complicado lo ve. Publicidad, me lo contáis. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 €, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. Si ya no puedes más con el calor, con la canción del verano ni con tu familia, no te preocupes, porque regresa tu programa refugio del fin de semana. Vuelve Sin palos en las ruedas. Una tercera temporada con más actualidad, más curiosidades, más temas y más humor. A partir de septiembre, con nuevo horario. Los domingos de 8:30 a 10 de la mañana. Y si te lo pierdes, los lunes de 10 a 11 de la noche. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, vamos allá. Tertulia Capital con Manuel Romero, Ismael García de Santos y José Ignacio Gutiérrez. Oye, Romera, lo del BBVA, tu interpretación, ¿qué? Bueno, la verdad es que está siendo una situación. Me quedo ahí como. Yo me esperaba más pelea. Hombre, ¿qué te esperabas? ¿Qué? ¿Más pelea? ¿Más pelea? Sí. Yo todo lo contrario. Yo lo que esperaba es mucha menos pelea. Es decir, después de 16 meses de una situación absolutamente kafkiana,
al final el BBVA yo creo que adopta una postura bastante parecida a la que Monte dei Paschi está haciendo con Mediobanca, ¿no? Y es que había ofrecido una OPA para llegar al 60% y lo ha bajado al 35% para intentar llegar a buen fin. Y además ha hablado con accionistas que le vendiesen un 30% del capital para poder llegar a ese 35%. Y además ha ofrecido 750 millones de euros más en liquidez. Es decir, con esto lo que quiero decir es que posiblemente si yo tuviese que dar un consejo, por supuesto cariñoso al BBVA, si quisiese llegar a buen fin, es ofrece más, pone ese 30% como un buen límite y una buena gestión de una ley de OPAs en España que tiene sus partes buenas y sus partes malas, y sobre todo evalúa qué accionistas están dispuestos a venderte y en cuánto. Porque cuando tú lanzas una OPA y de repente tenías una prima de un 30% y resulta que ahora tienes una prima de un menos 15%, pues difícilmente un accionista que tiene una acción del Banco Sabadell se la va a vender al BBVA cuando tiene una prima del menos 15% si lo vende en el mercado. Es decir, piensa que ahora mismo por la ecuación de canje, la acción del Sabadell ofrecida por el BBVA no llega a 3 euros. Y sin embargo resulta que el Sabadell está cotizando, me parece que es a 3,25, con lo cual, o sea, siendo también prácticos, yo creo que hay que dar sentido común. Y por otra parte, la burocracia ya vemos que también es desesperante. O sea, si yo fuese la alta dirección del BBVA, sería burocráticamente desesperante. Y además, por otra parte, piensas compliance, tú cumples con todo, pero la realidad es que no te has puesto de acuerdo con el banco que te quieres quedar, ni con la gente que está al mando de ese banco, y ese yo creo que ha sido su gran error, ¿no? Que hace muy, muy difícil el llegar a buen fin, sobre todo porque todo cambia en 16 meses brutalmente, y además le quedan pues otros tantos meses, ¿no? Sí, lo que está claro es que la presión hacia BBVA para que mejore la oferta es tremenda, y además los movimientos de los últimos meses que parece que el Banco Sabadell, bueno, parece no, realmente el Banco Sabadell está potenciándose y convirtiéndose en una novia difícil, por así decirlo. Entonces, claro, estás presionando al BBVA, y lo que decíamos, estábamos comentando con el tema de los accionistas y demás, que tiene una problemática, y más problemática es, yo que viví en primera línea lo de Bankia en su día, es si cuando todo esto acabe resulta que el valor de libros al final era o no era exactamente que me dijiste. Nos puede pasar de todo, nos puede pasar de todo, y aquí hay muchas presiones, y yo entiendo que el BBVA esté pensándoselo muy mucho. Sí, lo entiendo, aunque lo suyo sería que entrara a por un trozo de la tarta, y luego ya veremos. Sí. Además hay un entorno político también que ha determinado toda la operación y la ha alargado en el tiempo. Y además hay un factor, la revalorización del sector bancario en el mercado no ha ayudado en ningún momento a la operación de la OPA. Ese es una evolución que muchos pensábamos que iba a haber una corrección sustancial además en el sector bancario, porque es el que lleva ahora mismo la mayor revalorización del mercado en los últimos pues casi 18 meses, y no se ha producido tampoco, con lo cual dificulta aún más la operación. Y sobre todo, la aportación que tiene que hacer a esa operación es efectivo. Y el BBVA tiene capacidad ahora mismo para haber ampliado la oferta en el apartado de efectivo. Hablábamos mucho de 2.000 millones más de euros, pero no olvidemos que vendió todo su negocio en Estados Unidos para hacer caja, y lo tiene ahí, pero no ha querido entrar, y no ha querido entrar en esa decisión. ¿Y ahí Sabadell cómo queda? Si el BBVA toma un 30%, o sea, porque entre que te tome un 30% y te dejan solitario, mejor en solitario. Y hay un cambio político en perspectiva a 18 meses. Es que se presenta muy tú complicado fíjate, eso, ¿no? Tú te quedas con un tercio de la entidad, y tienes un cambio político en 18 meses, que te pueda hasta beneficiar en una posible futura operación. Mirar el entorno. Tú ya sabes que el 30% es mucho si no hay un 31%. Pues Ignacio, o sea, en la vida tú eres guapo hasta que vas a una fiesta de feos, ¿de acuerdo? Es decir, el planteamiento de un 30% es mucho. Pero mira, lo que quiero decir es que vamos a ser prácticos. Ha hecho o sea, tú eres feo hasta que vas a una fiesta. Sí, eres guapo hasta una fiesta. O al revés, si quieres verlo al revés, pues de manera mucho más negativa, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que el BBVA, que es un banco excelente, con un planteamiento internacional impresionante, con unos ratios que además van en solvencia, todo el cambio legislativo le va a beneficiar, como el Banco Santander, que tiene, yo creo que además en el IE lo vimos de manera muy cercana, unos ejecutivos fuera de serie, quizá han menospreciado un poco también a los ejecutivos del Banco Sabadell. Es decir, al final... Bueno, y no ha calculado el momento político. Y no ha calculado el momento oportuno, aquí, el momento político. No ha jugado las cartas desde el punto de vista igual que vamos a ser político. prácticos, cuando tú tienes un banco que se llama TSB, que lo puedes vender en un montón de dinero y además puedes ofrecer unos dividendos extras, y evidentemente se te hace muy complicado el pagar otros 3.000 millones más, pues al final tienes un problema. Entonces yo creo que siempre es como en la vida cotidiana, siempre es mejor un mal acuerdo
que un buen pleito. Y entonces, aquí se ha demostrado, no ha habido una sola OPA hostil, y eso es algo que yo digo de vez en cuando también para intentar refrendar algo lógico y coherente y de sentido común. No ha habido una sola OPA hostil en España. Bueno, yo te diría que casi en Europa. En Europa. Que haya llegado a buen fin hostilmente hablando. Es decir, las fusiones han sido acuerdos entre una parte importante del capital, que a lo mejor no es tan importante, pero por lo menos dominan el banco, y se han puesto de acuerdo para poder llegar a un fin que además es mucho mejor para los accionistas. Es decir, en el fondo, para el futuro de los accionistas, tanto a corto como a largo plazo, es mucho mejor ponerse de acuerdo, porque al final ponerse de acuerdo es mejor política laboral, que tú bien lo sabes, José Ignacio, mejor estructura de fusión, mejor estructura de solvencia, sinergias positivas con sindicatos mucho más proclives a poderlo hacer. Ahora, sin embargo, cuando ya te pones en los periódicos todos los días, te puedo asegurar que la persona del sindicato, y tú eso también lo conoces muy bien, desde luego le cuesta mucho más dar todo tipo de flexibilidades a la situación. Hay una operación muy parecida que es Unicredit sobre Commerzbank, que ha iniciado la operación adquiriendo porcentajes del Commerzbank, ¿no? En este momento, el cerrar una operación con un 30% te permite posicionarte en el banco. Ya veremos qué limitaciones también tendrá ese 30%, porque eso lo vamos a ver también, y te permite una perspectiva de futuro. Y yo creo que esa es la decisión que ahora mismo el BBVA está planteándose. Eso tendrá un retorno en beneficios indiscutiblemente, y ya veremos la evolución en el sector financiero. Pero déjame que te diga una sola cosa muy clara. Commerzbank lleva en una situación delicadísima 25 años. O sea, cuando se iba a fusionar con Deutsche Bank... Pero es el segundo banco alemán. Pero es que el Sabadell ahora mismo, y sobre todo cuando ya lanzó la OPA el BBVA, no estaba en esa situación. Sabadell tuvo unos problemas, que no fueron, por supuesto, el del Commerzbank ni del Deutsche Bank, ni mucho menos, pero tuvo unos problemas pretéricamente hablando. Es decir, o sea, cuando tú te lanzas una OPA sobre alguien que está muy destrozado, pues evidentemente, oye, es que a lo mejor es la mejor solución que tienes, porque me arreglas el problema. Cuando lanzas una OPA sobre alguien que lo que piensa es ya ha superado la montaña y ahora lo que estoy es en caída, y de alguna manera eso va a hacer subir las acciones y estoy mucho más cómodo, pues claro, es muchísimo más complicado. Es decir, o sea, no podemos comparar el Commerzbank y luego, por supuesto, tampoco podemos comparar el presidente de Unicredit, Andrea Orcel, con el planteamiento del BBVA, porque el BBVA es un compliance total. Orcel es un tío que llegó a Consejo Delegado de Santander y se fue en 2 telediarios a presidente de Unicredit. Es decir, también con las comparaciones son así cualquier cosa. O sea, de cumplimiento total por parte de BBVA a un tipo que primero pega y luego piensa. Oye, si esto no sale, se ponen más obstáculos a futuros movimientos corporativos en el sector bancario dentro de países, o incluso ya si son entre otros países, ya muy complicado, ¿no? Porque estamos viendo que los gobiernos meten mano por activa, por pasiva, y al final todo se enreda muchísimo. ¿No? Que no. Aquí que no es cuestión de que las fusiones no se puedan hacer. Las fusiones se tienen que hacer porque sobra personal. Ya, vale, y evidentemente se tienen que hacer, hacer, pero es tan complicado hacerlo, y sobre todo hay tanto bache político. ¿Qué crees tú que es el Santander Central Hispano? ¿Qué crees tú que es el BBVA? BBVA. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que ha sido pasar de 57 bancos que había en España en el año 2007 a menos de 10 que ahora mismo? Ya, pero ahora desde Europa, ahora también desde Europa se mete prisa, ¿no? Porque es necesario entidades más grandes, más fuertes, más potencias, más potentes, la competitividad se va a mantener, no hay ningún problema, pero sin embargo estamos viendo pues que las cosas no van tan deprisa como se quisieran, que esto es mucho más complicado y más... Es una cuestión de precio, básicamente, y también incluso las intereuropeas. De precio. O sea, ¿solo precio? Sí, básicamente. A mí me da la sensación de que no. Es que no, es que todas las operaciones que estamos que viendo esto no es solo el mercado, van hay sobre mucho canje más. de acciones. Y eso no es lo que quieren los accionistas. Entonces, es lo que dificulta más las operaciones. Todas las que tenemos ahora mismo en Europa tienen un problema que van sobre canje de acciones. Yo no definiría los temas políticos porque Banco Sabadell, Banco Catalán, ya sabemos lo que tenemos aquí en España. Bueno, me quedo sin tiempo. Influye, me quedo sin tiempo. Y sé que me estáis alargando aposta para que se me olvide la buena noticia económica de la semana. No va a haber fusiones transfronterizas, va a haber fusiones en cada uno de los países porque hay que despedir a gente. Titular, buena noticia económica de la semana. Mira, yo económica no, pero sí te pongo... Sí, no, porque va a tener consecuencias económicas, que es el acuerdo para enviar tropas a Ucrania por parte de 26 países europeos. Vale, buena noticia, una frase. Romera, no te escaques. Me pues estabas, te estabas enrollando para que yo no ya que hemos hablado de bancos, vamos a decir algo muy positivo de los bancos, ya que los bancos muchas veces son detraídos por parte de la sociedad. Los 3 bancos más importantes de España han incrementado un 47% sus créditos, y evidentemente en créditos sindicados que se han convertido en banca corporativa potente. Ismael. Pues la buena noticia que se me ocurre es la que hemos comentado antes, que lo que es el sistema
bursátil nuestro resiste a pesar de todas las incertidumbres que tenemos, geopolíticas, económicas y de todo tipo. Eso es buena noticia, aunque desde el poder político se usa de otra manera. No sé si aprobáis, me lo tengo que pensar, tengo que revisar, no me ha convencido mucho. Exacto, el aprobado. José Ignacio Gutiérrez, Ismael García Santos, Manuel Romera, gracias. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Buen día a todos. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevén chubascos o tormentas durante la madrugada en Cataluña, litoral valenciano y Baleares, siendo localmente fuertes en Tarragona y Castellón. Por la tarde habrá nubosidad de evolución en centro, este y nordeste, con chubascos dispersos en Pirineos, Cataluña y Comunidad Valenciana, además de tormentas secas en amplias zonas del centro y sudeste. En el Cantábrico podrían darse precipitaciones débiles dispersas, mientras que en el resto predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas. Las temperaturas máximas bajarán en el tercio oriental y este del estrecho, aumentando en la vertiente atlántica, mínimas en descenso en nordeste y Galicia, y sin cambios o en aumento en el resto. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20. El viento soplará de flojo a moderado, siendo más intenso en litorales y en Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, este es Radio Intereconomía, preapertura. ¿Cómo viene el mercado este viernes? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues parece que vamos a tener una apertura positiva en Europa. El futuro del IBEX 35 está subiendo un 0,33%. Tenemos muy cerquita la cota psicológica de 15.000 puntos. Todo va a depender de la referencia estrella de la semana, el informe oficial de empleo en Estados Unidos, que conoceremos a las 2:30 de la tarde, hora española. Se espera la creación de 75.000 nóminas no agrícolas, algo más que el mes pasado, y que la tasa de desempleo suba una décima hasta el 4,3%. Hemos conocido ya otros datos, entre ellos el de pedidos de fábrica en Alemania de julio. Un mal dato, ha caído un 2,9%, mucho peor de lo que esperaban los expertos. También vamos a conocer el dato de empleo del segundo trimestre en la eurozona y la estimación final de PIB del segundo trimestre también en la zona monetaria común. En España, a las 9 de la mañana, el índice de precios de la vivienda del segundo trimestre, y estaremos pendientes de BBVA porque el regulador estadounidense, la SEC, autoriza al banco a tomar el control del 30% de Sabadell, rebajando
esa cota del 50% de los derechos de voto. Tenemos la prima de riesgo en 58 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,29%. Europa, ¿cómo viene? Con subida del 0,34% para el DAX alemán y para el Eurostock 50, y el CAC 40 francés apunta a una alza del futuro del 0,40%. Acabamos de conocer la balanza comercial francesa de julio, tiene un déficit de 5.560 millones de euros. Las exportaciones aumentan a 52.100 millones frente a los 50.800 del mes anterior, y las importaciones, eso sí, caen a 57.700 de los 58.000 millones de euros del mes de junio. Si vamos a futuros, antes de futuros americanos, hoy conocemos que las ventas minoristas en el Reino Unido en julio fueron del 0,6% frente al 0,2% esperado. Además, los precios de la vivienda, eso sí, aumentan un 2,2%. Y sobre empresas, Oliver Zipse, CEO de BMW, ha dicho en una entrevista con Político que la eliminación gradual de los motores de combustión planificada por la Unión Europea para 2035 fue un grave error. En cuanto a futuros americanos, después de hoy saber que Broadcom consigue un beneficio por acción de $1,69, 3 centavos más de lo previsto por el mercado, vemos al Nasdaq 100 subiendo un 0,45% y el S&P 500 apunta a una alza su futuro del 0,25%. En cuanto a plazas asiáticas, después de que Trump firme ese acuerdo comercial con Japón, el Nikkei de Tokio se apunta a una subida de más del 1%, Shanghái también se apunta a una alza del 1,18%, el Hansen está operando con una subida del 1,35% y el Kospi coreano algo más plano, pero en positivo, una alza del 0,13%. En cuanto a materias primas, vemos al crudo West Texas de referencia americana en 63,11, petróleo Brent de referencia europea en 66,67, el oro en máximos cotiza su onza en $3.611 y cruce euro-dólar 1,1671 favorable a nuestra moneda. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Una apertura con ligeras subidas, muy importante el informe oficial de empleo americano de agosto, y más teniendo en cuenta la debilidad que hemos visto en los datos previos de vacantes de empleo YOL y también en la encuesta de empleo privado ADP que hemos conocido estos dos últimos días. También recordar que hubo una revisión a la baja muy importante de la creación de empleo en mayo y junio de 258.000 empleos, y esto fue lo que provocó el giro de Powell más proclive a la bajada de tipos de interés. Habrá que ver qué efecto tiene el dato de hoy en la expectativa de recorte de tipos. Sí que en Jackson Hole Powell ya anunció casi al 100% que va a haber una bajada el 17 de septiembre. El mercado de momento está esperando 6 bajadas hasta final del año que viene, en un entorno de debilidad del mercado de trabajo, pero con indicadores de ciclo que todavía siguen mostrando bastante resistencia. También muy importante que hoy Scott Bessent, el secretario del Tesoro, va a iniciar las entrevistas con candidatos para elegir el próximo presidente de la FED, que lo elegirá el presidente Trump, y una vez que se elija, pues va a ser el presidente en la sombra y va a hacer muy incómoda su labor a Powell. Y de Francia, muy relevante también, que parece que ha fracasado la reunión con los socialistas para intentar sacar adelante la moción de confianza, y de momento lo que parece es que Macron quiere evitar nuevas elecciones, y esto es lo que ha dado un cierto respiro a la prima de riesgo francesa. Pero muchos puntos de incertidumbre después del buen comportamiento que han tenido sobre todo la bolsa española durante el mes de agosto. Hay un elemento importante que es BBVA y Sabadell. El hecho de que el BBVA parece que se pueda conformar con el 30% de la entidad de Sabadell. ¿Cómo lo puede interpretar el mercado? Sí que es cierto que si al final se limita al 30%, es más posible que tenga éxito la OPA. El 50% sería bastante más complicado, y lo que habrá que ver al final es las condiciones del folleto, porque había algunas dudas de implicaciones incluso fiscales si estuviera solo el 30%, y por tanto habrá que ver el folleto y lo que viene en el folleto, pero desde luego que si es solo el 30% es más fácil que salga adelante, pero también es cierto que las sinergias serán mucho más difíciles de llevar a la práctica. Jesús Sánchez Quiñones, gracias, buen negocio, un placer. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde